Iglesia, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este domingo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida y llena de todas las bendiciones de nuestro Señor. Yo quiero que me acompañes al libro de Hechos en el capítulo 12 y que vamos a leerlo del 1 hasta el 11. Va a ser un poco largo, pero acompáñame a leerlo. Y dice así: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. A ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. En el verso 6, dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Verso 9. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Esa es una historia que pues muchos no la sabemos, la hemos leído y quizá he meditado. Y en este capítulo pues nos hablan de cómo Dios saca a Pedro de la cárcel. Y como te digo, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje? La vida de Pedro para mí es fascinante, a mí me gusta mucho, yo creo que se los he dicho muchas veces, porque pues es el reflejo, al menos de mi vida, esa montaña rusa, ¿no? Donde Pedro es iluminado y dice cosas de que tú eres el Hijo, el Cristo de Dios viviente, y de repente pues niega a Jesús y todo ese Pedro humano, ¿no? Nos podemos identificar con él, ¿no? Ese Pedro de fe, pero también ese Pedro temeroso y niega a Jesús. O sea, es el reflejo, al menos para mí. De repente digo, yo soy un Pedro, ¿no? Yo soy un Pedro que la riega, pero también tengo mis momentos en que me agarro a Dios y digo: Señor, tú eres mi todo. Y por eso me gusta mucho Pedro. Tiene muchas enseñanzas. En la Biblia encuentro muchas enseñanzas que a través de su vida y de lo que él hizo, pues nos deja para crecer espiritualmente. Pero algo también muy padre de Pedro es que pese a que negó a Jesús, pese a que era hacía las cosas sin pensarlo, después Pedro se convirtió en un apóstol que hizo cosas impresionantes, ¿no? Dice la Biblia que incluso la gente sacaba a sus enfermos para que, aunque seas la sombra de Pedro, los tocara, ¿no? O sea, a ese grado de intimidad logró Pedro con Dios, que logró hacer muchas cosas. Y no era la sombra, todos lo sabemos, no era en sí la sombra, sino era el poder de Dios a través de Pedro. Pero ¿a través de qué? A través de esa comunión íntima que en su momento
Pedro logró tener con el Señor, ¿no? Y eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Cómo a mí me deja la enseñanza de que podemos ser humanos y cometer muchos errores, pero siempre tenemos la oportunidad de tener una comunión íntima con Dios. Y Pedro lo logró. Pedro logró llegar a esa estatura, ¿no? De tener esa comunión con Dios. ¿Y cuántas veces tú, o al menos yo sí he querido ser ese Pedro? Claro, ese Pedro después de Cristo, ¿no? Cuando Jesús ya resucitó y fue al cielo, o sea, quisiera ser ese Pedro, ¿no? Que pudiera tener esa comunión con Dios y poder hacer milagros y predicar y me gustaría ser ese Pedro, no el Pedro de antes, no el Pedro el que niega, no el Pedro que es explosivo, no, ese Pedro que predica, que tiene confianza, que tiene fe en el Señor. No, ese Pedro que hizo muchísimas cosas, pero quiero darte un poquito contexto de este pasaje. ¿Qué estaba pasando en ese momento de que Pedro estaba en la cárcel? Estamos hablando del año 44, después de Cristo. Estaba reinando alguien que se llama Herodes Agripa, y creo que el nombre de Herodes no nos es tan pues desconocido, ¿no? Escuchamos Herodes y sabemos, ¿no? Y como leímos, inició otra vez una persecución en contra de los cristianos, ¿no? Pero ahora el blanco más importante para él eran los apóstoles, ¿no? Entonces ya leímos, ¿no? Ya había matado a Jacob, ya tenía preso a Pedro, y la intención de este gobernante era que pues llevar a Pedro ante el pueblo y hacerle un juicio, que realmente, o sea, no era un juicio, ¿no? Ya era una ejecución, simplemente pues era pues para que vieran que se hacían las cosas en orden, pero pues ya era una ejecución tal cual, ¿no? Entonces Herodes tenía esa meta, que era matar a Pedro. Y yo, al ver cuánta gente estaba custodiando a Pedro, o sea, me hace pensar que en verdad Herodes sabía que Pedro no era cualquier X, ¿no? Que le puso todo un grupo para custodiarlo. Eran 16 soldados cuidando a una sola persona, ¿no? Alguien que, pues, no era asesino, alguien que no era ladrón, alguien que no había hecho algo malo, ¿no? O cometido algún delito, ¿no? Era alguien que predicaba las buenas nuevas, ¿no? Entonces, 16 personas cuidando a una sola persona. Lo tenían encadenado. O sea, no había manera que Pedro pudiera escapar, ¿no? ¿Por qué? Porque su destino era juicio y después ejecución. Ese era el destino de Pedro. Y al leer este capítulo de Hechos, encontré unas acciones sobrenaturales que Dios hace, que Dios hizo en este capítulo, en la vida de Pedro. Y para empezar, ¿no? ¿Qué es sobrenatural, no? ¿Qué significa esa palabra sobrenatural? Porque muchos la decimos, ay, esto es una cuestión sobrenatural, ¿no? Incluso hay una canción de Marcos Witt que se llama Sobrenatural, ¿no? Y yo encontré que sobrenatural en el diccionario lo define como que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Y sin duda, así es Dios. Supera todo. Él supera todo. Él no tiene límites. Es sobrenatural para nosotros. ¿Por qué? Porque supera nuestros límites. Por eso es sobrenatural Dios para nosotros. Supera todo. Él supera todo. ¿Y cuántos queremos o hemos deseado vivir eso sobrenatural de Dios? Vivir que Dios no tenga límites y que
podamos disfrutar de lo que es Él, ¿no? Todos queremos vivirlo, pero casi siempre queremos vivirlo sin ser incomodados. Y eso es, pues, somos humanos. No nos gusta mucho la incomodidad. A nadie le gusta la incomodidad. Y queremos todo que nos llegue muy fácil. En este pasaje encontré que para vivir y conocer lo sobrenatural de Dios, eso extraordinario, eso que no tiene límites, hay dos cosas que tenemos que hacer. Y hoy te las quiero compartir. Esas dos cosas que en este capítulo encontré. Y número 1 es: debes confiar. Si quieres vivir lo sobrenatural de Dios, vivir lo que Pedro vivió en esa cárcel, cuando fue liberado, tienes que confiar. ¿Y dónde lo encontramos? Vamos al verso 6 de mismo Hechos 12. Y dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y tú vas a decir, bueno, ¿dónde dice? Pues es donde dice que hay que confiar. Te lo voy a decir. Dice: la noche en que Herodes ya tenía todo planeado para matar a Pedro. Y Pedro lo sabía. Pedro sabía que al siguiente día iba a morir. Él lo sabía. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo entre 2 soldados. No sé tú, pero yo creo que alguien que sabe que va a ser ejecutado, pues yo creo que no podría dormir. Y Pedro estaba durmiendo. Plácidamente, sin ningún problema, Pedro estaba dormido. Dormido en lo que podría ser su última noche en la tierra, su última noche con vida. Estaba durmiendo. Pese a todo lo que estaba pasando Pedro, en ese entorno pues terrible y de tragedia, Pedro podía dormir. Él podía dormir. Y yo no sé ustedes, pero ¿cuántos podrían dormir en esa situación? Creo que la mayoría nos estaríamos inquietos, como les decía, ni siquiera podríamos pegar el ojo, estaríamos piense en mil y tantas cosas, ¿no? Yo creo que muchos poniéndose a cuentas con Dios o queriendo pedir perdón a quien no pidió, no sé, 1000 cosas, ¿no? Pedro no, Pedro estaba dormido. Simplemente dormido. ¿Y cómo? Yo me pregunté, bueno, Señor, ¿cómo podía Pedro estar dormido? ¿Cómo podía Pedro estar así súper tranquilo, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba directo al otro día a la ejecución? Y es muy simple, y Dios me lo dijo, porque confiaba en mí. Pedro confiaba en Dios. Y él sabía que lo que sucediera al otro día era el plan perfecto de Dios. Pero además sabía quién era él, sabía su identidad, que él era hijo de Dios, él era escogido. Y es algo impresionante que alguien pueda decir, lo que suceda mañana es el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos nos atreveríamos a decir, Señor, que tú sepas que es tu última noche, que podría ser tu último día de vida, y que tú le puedas decir a Dios, sé que lo que suceda es tu plan perfecto? Pedro, te decía, sabía bien su identidad, sabía que era escogido. Lo sabía, por eso dormía plácidamente. Si tú y yo no sabemos qué somos o quiénes somos en Cristo, te digo algo, hay problemas. Hay muchos problemas. Vas a tener problemas, voy a tener problemas si no sabemos quiénes somos, si no tenemos una identidad con Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen, sí, yo soy de Cristo, sí, yo le pertenezco a Dios, yo soy de Él.
pero no confían en Él y tratan de resolver sus problemas con sus propias fuerzas, con sus propios conocimientos. Y entonces yo deduzco que cuando nosotros hacemos eso, hacemos eso de sacar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, entonces solamente decimos que somos de Cristo, que somos hijos de Dios, porque no lo han dicho y porque no lo hemos aprendido, pero no lo hemos vivido. Y es muy diferente aprender que vivir. Porque podemos aprender mucho y podemos aprender toda la Biblia, quizá. Pero vivirla es diferente. Vivirla te hace ser un hijo de Dios, te da la identidad que eres hijo de Dios. Y Pedro sí sabía quién era, él era hijo de Dios. Y por eso él podía dormir. ¿A cuánto se nos va el sueño? Hasta por las cosas más simples. Apenas un pequeño problemita y es una noche que no se hace eterna, no se puede uno dormir. Pedro experimentó esa noche en esa cárcel lo sobrenatural de Dios. Lo liberó de la cárcel. ¿Por qué? Simple y sencillamente, Pedro confiaba en Dios. Porque su esperanza estaba puesta en Él. Así de simple. Hay una canción que dice, y a lo mejor la has escuchado, dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y el coro remata, dice: en Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca, sobre la tempestad Él es rey. Y suena bien bonita, de verdad. Si un día la pueden escuchar, se las vamos a dejar quizá por aquí para que la escuchen. Es una canción muy bonita y dice una gran verdad. Jesús tiene que ser nuestra esperanza. Tenemos que depender de Él, pero es muy fácil cantarlo. Pero practicarlo, ¿lo hemos practicado? ¿Lo hemos hecho? ¿Cuántos problemas han venido a tu vida? Y en lugar de depender de Dios, tratas de resolver las cosas a tu manera. ¿Sabes? Pedro pudo haber intentado escapar. Pedro pudo haber quizá, pues sabía que tenía amigos, que tenía gente que, lo dice el mismo capítulo, gente estaba orando por él. Y quizá alguien pudo haber dicho: pues vamos a rescatarlo y vamos a hacer una revuelta. No sé, 1000 cosas. Pero ¿sabes qué? Pedro estaba dormido. Porque tenía su esperanza puesta en Dios. Y como yo te decía, porque sabía que lo que sucediera al otro día era el plan perfecto de Dios. Él no tenía ninguna duda que él estaba en las manos de Dios y que lo que sucediera, nada lo iba a separar del Señor. Eso era lo que él sabía. Y por eso podía dormir. Y como te digo, podemos cantar 1000 canciones, pero hay que vivirlas. Hay que vivirlas. No solamente pues levantar las manos y cerrar los ojos, que sí es parte de esa adoración a Dios. Pero hay que trascender de un canto a una vivencia. Y yo creo que esta canción que les decía, yo creo que Pablo hizo su propia versión. Y yo la encontré en el libro de Romanos 14:8. Todo eso es versión internacional. Dice: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pedro estaba viviendo esta parte que escribió Pablo. Si mañana me ejecutan, vivo para Dios. Si mañana vivo para Dios. No importa lo que suceda, no importa lo que pase mañana. Yo soy de Dios. Era su identidad, sabía quién era. Queremos vivir lo sobrenatural de Dios, tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Descansar en Él.
totalmente. Tal era la confianza que de Pablo en este verso de Romanos que leemos, es que podía decirle a Dios, pues no importa lo que pase. No importa si me faltan cosas, no importa si ya no pude lograr este sueño, no importa si mañana tú me llamas a la presencia, yo soy tuyo. Y como te digo, así como lo escribió Pablo, Pedro lo estaba viviendo en ese momento en la cárcel. No importa qué esté sucediendo, yo soy tuyo. Y me duermo plácidamente porque tengo sueño. Ya dejemos. Yo te puedo decir, iglesia, dejemos ya quizá de tanto cantar. Y ahora esa letra empecemos a vivirla. Empezar a vivir. Debemos dejar de cantar y empezar a vivir. Es fácil decir, Dios, en ti confío, tú eres mi fuerza, tú eres mi todo. Pero con nuestros actos y nuestros pensamientos tratamos a Dios como a todas las personas a quienes le hemos perdido la confianza. Y sí, lamentablemente así es. A veces son mucha palabrería, pero a la hora de que Dios dice, ok, aquí estoy, necesito tu confianza, necesito que creas en mí. No, ¿sabes qué, Señor? Mejor yo lo resuelvo. Es que yo sí sé cómo se hacen las cosas. Es que solamente yo sé cómo. ¿Cuántas veces nos ha costado delegar cosas porque no tenemos confianza en la gente? Y a veces así nos comportamos con Dios. Yo te animo a que tengamos esa fe y esa confianza en Dios. Esa fe que tuvo Abraham, que siempre le creyó a Dios. Siempre. Vamos a Romanos 4:18. Dice, del 18 al 21, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. ¿Quién? Pues Dios. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Iglesia, pongamos nuestra confianza, nuestra fe en quien todo lo puede. Para Abraham pasaron muchos años. No desesperó. A lo mejor en algún momento ahí tuvo su momento de ese. Pero regresó y se mantuvo. Y tú y yo somos resultado de esa promesa. Tengamos fe y confianza en Dios a tal grado que podamos dormir plenamente en cualquier circunstancia, la que sea que estemos pasando, así como Pedro. Así tiene que ser nuestra confianza en Dios. ¿Queremos conocer lo sobrenatural de Dios? Y este es el punto número 2. Hacer lo que te toca, lo que me corresponde hacer. Hechos 12, del 7 al 8, dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Dios ya había hecho un acto sobrenatural
con Pedro. ¿Y qué fue? Que se cayeran las cadenas que tenían atado a Pedro, con las cuales no se podía mover. ¿Por qué? Pues Pedro confiaba en Dios. Y ahí está un primer acto sobrenatural de Dios. Quitó las cadenas. Y supongo que no eran cualquier cadenita, ¿no? Me supongo que eran unas cadenas pesadas. Dios las quitó. Pero Pedro tuvo que hacer algo para poder salir de la cárcel. El ángel no iba a hacer por Pedro lo que Pedro tenía que hacer. Pedro tenía que, levantarse, ponerse sus zapatitos que tenía ahí, ponerse una capa porque seguramente hacía mucho frío y caminar. Pedro tenía que hacer eso. Hay que hacer, iglesia, acciones que Dios no hará por nosotros. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde y Dios hará el resto. Dios hará lo demás, pero tenemos que hacer algo. Y es que muchos, como decimos acá en México, todo lo queremos peladito y a la boca, ¿no? No hacer ni un esfuerzo, porque como diría don Jaimito el cartero, para evitar la fatiga, ¿no? Y no queremos, ¿no? Pues, ¿por qué no? Pues quiero evitar la fatiga. Y todo lo queremos que nos lo hagan ya todo. Y más en estos tiempos que todo es casi instantáneo, ¿no? Con el poder de un clic se pueden hacer muchas cosas. Esperamos el milagro, esperamos lo sobrenatural de Dios, sentados sin hacer nada. Solo esperan, así como niños bonitos, como decimos también acá, ¿no? Sin hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque pensamos que con nuestras acciones de buen cristiano, pues son suficientes, que ya hicimos méritos para merecer el milagro. Ya soy una buena hija de Dios, soy la hija del pastor. ¿Qué más quiere? Pero, ¿sabes? No es así. No son tus buenas acciones las que van a abrir totalmente. Tú tienes que hacer algo. Y te voy a decir por qué. Porque hay cosas que Dios te ha pedido, que me ha pedido que hagamos o que dejemos de hacer y no hemos querido. Nos hemos rehusado. ¿Por qué? Porque no queremos movernos. Porque es demasiada la fatiga. O simple y sencillamente porque es algo que quizá nos duele y no lo queremos dejar de hacer. O simplemente porque es algo que pues requiere esfuerzo y pues no lo queremos. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Para que el poder sobrenatural de Dios actúe, tenemos que hacer lo que Él ya dijo que quisiéramos, o como te digo, o lo que ya nos dijo, deja de hacer. Ponte las pilas en esto, quita esto, ponte las pilas en el otro. Quiero que hagas lo otro. Dios quiere que su poder sobrenatural esté con nosotros, pero ¿sabes qué? Nuestras acciones, nuestras negligencias frena que vengan las bendiciones. Y no porque Dios no tenga el poder de, yo te lo voy a dar. No, pero pues ¿cómo va a ser algo si ve que no somos capaces? No vamos a apreciar ese sobrenatural o ese milagro que esperamos. Porque a veces pensamos que no lo merecemos, porque yo lo merezco. Hay quienes quieren que Dios haga un milagro en su familia o con un miembro de su familia y están orando y está bien, tenemos que orar, que interceder. Y ahí están, pero no son capaces de soltar a la familia, no son capaces de soltar a ese hijo, a ese tío, a esa mamá, a ese papá, a ese nieto, no son capaces. Quieren tenerlos aquí. No son capaces de entregarlos a Dios para que Él haga su voluntad. No la nuestra, sino su voluntad, que es perfecta, a su manera y en su tiempo. No queremos, pero sí esperamos eso sobrenatural. Señor, es que tú me dijiste, tú lo prometiste. Sí, pero Él te ha dicho, entrégame.
Entrégame a tu hijo, entrégame a tu mamá, entrégame tu trabajo. Y nos aferramos a eso. Entonces Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a eso. No queremos soltar. Y te voy a decir una cosa. Es tan fácil soltar, pero nosotros lo hacemos tan difícil, lo queremos ver tan difícil, cuando lo más fácil, lo más sencillo es decir, Señor, esto es lo que tengo que entregarte y que sea tu voluntad. Y como te digo, hay quienes no lo sueltan o no quieren hacerlo, entonces ahí están cargando. En la espera del milagro, pero cargando todo. Si tienes que entregar algo, entrégaselo a Dios. Es fácil. Si tienes que hacer algo, hazlo. Lo que Dios ya te haya dicho desde hace tiempo, tú sabrás qué te ha pedido hacer, qué te ha pedido que no hagas. Porque también hay cosas, como te digo, hay cosas que Dios te dice, yo no quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Hay que entregar lo que Dios nos ha pedido que entreguemos y hagamos lo que nos ha pedido que hacer. Pedro solo tuvo que hacer 3 cositas: despertarse, ponerse sus zapatitos, ponerse su chipiturco y caminar. Te voy a decir una cosa, 3 cosas bien sencillas, ordinarias, que tú y yo hacemos todos los días. Cuando despertamos, ¿qué es? Pues nos ponemos unos zapatos, y hace frío, pues nos ponemos uno. Y caminar para hacerlo. Cosas sencillas. O sea, Dios tampoco le pidió a Pedro que se hincara y que reprendiera. O sea, en verdad no lo hizo. Solo le dijo, a ver, el ángel, vente. Y Pedro lo hizo. El ángel no iba a ir y a ver, Pedro, te pongo tus zapatitos. Pedro, ¿quieres salir de la cárcel? A ver, te pongo entonces tus zapatos. No. O sea, agarró y dijo, a ver, tú haces esto y esto y vámonos. Pedro fue tan obediente que de pronto dijo, ¿lo estoy soñando? Ya que estaba afuera dijo, no, o sea, esto fue real, estoy afuera, ya estoy. El acto sobrenatural de Dios se materializó al 100% cuando él ya estaba fuera de la cárcel. Familia, iglesia, ¿qué sandalias te ha dicho Dios que te pongas? Y no lo has hecho. ¿Qué te ha dicho que hagas y te has rehusado? ¿Qué te ha dicho que dejes de hacer? Dios ya tiene trazado el plan y es perfecto, te lo puedo asegurar. El plan es perfecto, no tiene falla. Ya tiene la solución a cada situación que tú estás viviendo y no tiene falla, no va a fallar. Solo nos pide hacer las cosas fáciles, no nos pide cosas difíciles, porque Él no es un Dios injusto donde, sí, como no puedes hacer esto, pues ahora quiero que lo hagas. No, Dios nos pide cosas fáciles, sencillas, porque lo difícil Él ya lo tiene solucionado. Cosas comunes, normales, ordinarias nos toca hacer y a Dios le toca hacer lo sobrenatural. Pero a veces, como humanos, nos gusta traer la carga súper grande. Y no, yo cargo aquí a mi familia porque solamente yo la puedo cuidar. ¿Y sabes qué? Le estás diciendo a Dios, tú no sabes cuidarlos. Yo cargo mi trabajo porque solamente yo sé lo que me ha costado este trabajo. Le estás diciendo a Dios que Él no sabe lo que es mejor para ti. Te repito, iglesia, Dios ya tiene planeado todo. Lo difícil Él ya lo tiene resuelto. Y si no ha llegado o no has vivido eso sobrenatural de Dios es porque tú no has hecho lo ordinario, lo más fácil, lo más sencillo no lo has hecho. Y has impedido que Dios actúe sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre la situación que tú estás pasando. Quizás no has visto lo sobrenatural de Dios, las cosas extraordinarias que quizás esperas, porque no has hecho
lo normal, lo habitual o lo común, lo que Dios ya te ha dicho que hagas. Lo extraordinario, lo sobrenatural lo hace Dios, lo común y lo ordinario lo hacemos tú y yo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios es un Dios extraordinario y nunca, nunca nos va a dejar. Él oye nuestras oraciones, Él sabe nuestras necesidades y ya tiene la solución. Pero nosotros, quizás el obstáculo más grande para que suceda eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto las sandalias. Porque no queremos caminar. Porque no confiamos en Él. Y porque queremos solucionar las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos. Como les decíamos en predicaciones anteriores, dejar todo en las manos de Dios es saber que su plan es bueno, agradable y perfecto. A su manera, a su tiempo, no al mío ni como yo quiero. En la semana yo le decía a una amiga, el plan de Dios es tan perfecto que aunque la respuesta que Él nos dé no sea la que uno esperaba, pero es tan perfecto que vas a tener paz y vas a tener tranquilidad, porque tu esperanza, tu confianza están en Él. Y aunque digas, Señor, yo esperaba que pasara esto, pero estoy contenta, estoy tranquila y tengo paz. Iglesia, hoy yo te animo a que si queremos ver eso sobrenatural, queremos ver esos milagros, simple y sencillamente dejar confiar ciegamente en Dios, poner toda nuestra esperanza en Él, sin reservas, así como cantamos, sin reservas, sin condiciones. Entrégaselo, pero que sea una verdad. ¿Por qué? Porque a veces decimos, hey Señor, te entrego esto, y ya que vamos a la puerta, ay, se me olvidó, y te la llevas otra vez. Señor, quiero vivir tu sobrenatural, quiero ver tu poder sobre mi vida. Pero ya hiciste lo que te dije que hicieras, te dice Dios. Ay, no, Señor, es que hay pandemia, no puedo salir. Porque excusas hay muchas. Pero sí se puede, iglesia. Yo te animo. Vivamos lo sobrenatural de Dios, pero lo que más te animo es a que te pongas esas sandalias. Y haz lo que Dios te pide. Y cierra tus ojos y, Señor, yo quiero hoy pedirte por cada gente, Señor, que nos ve, que está conectada, Padre. Y que tú les ayudes, Padre, a que puedan, Señor, ver lo que tú les has pedido que hagan, Señor. Que ellos tengan la actitud de ponerse esas sandalias y caminar, Padre. Porque, como decimos, Señor, queremos ver tus milagros, queremos ver tantas cosas sobre nuestra vida, pero no queremos hacer ni más mínimo esfuerzo para que se logre, Señor. También es nuestra tarea trabajar, Señor. No solamente creer que somos buenos hijos de Dios y que ya por ser hijos ya, también tenemos que trabajar, Señor. Gracias por las cosas sobrenaturales que ya hemos vivido y que quizá ni siquiera las pudimos identificar, Señor, pensando en que no lo merecemos, Señor. En una actitud de arrogancia, Padre. Te pedimos perdón si hemos tenido esa actitud de arrogancia y no hemos visto, Señor, tu poder. Y hoy te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que tengamos la actitud, Señor, de trabajar, Señor, de confiar, Señor, también, de ser tuyo, Señor, al 100% sin reservas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia, pues, gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, de verdad son una bendición. Aquí aparecen los datos para quien no los tenga. De verdad, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus monederos, sus carteras. Dios las prospera. Eso lo sabemos y lo creemos. Nos recuerden, martes a las 8 de la noche tenemos una cita para orar como iglesia.
Visión Cristiana Ciudad de México. Han sido tiempos muy padres donde hemos podido, pues, tanto orar los unos por los otros, por las necesidades que hay, pero también de gozarnos por las respuestas de Dios, por las bendiciones que Él nos ha dado. Y recuerden, de martes a sábado a las 7 de la mañana oramos todas las iglesias que conformamos Ministerios Visión Internacional. A través de YouTube y Facebook te puedes conectar. También tenemos ya en otras 2 plataformas. Estás invitado. Si no te has conectado, te invitamos. Son momentos muy padres también, donde toda la familia MBI se junta para estar en comunión con el Señor en altares. Los amamos, iglesia. Gracias por conectarte. Los esperamos el próximo domingo. Dios los bendiga.